Bienvenidos, estimados amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Valor para Cambiar. Esta tarde les acompañaremos Cristian Bastidas en la parte técnica, Susana Naranjo en la conducción y como invitado tenemos a Francisco. Francisco presta su ayuda a los diversos grupos de sexo adictos. Francisco, muy buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, Susi, buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Católica Nacional y otra vez gracias por la invitación para hablar sobre un tema que a veces es muy poco de mitos y tabúes, ¿no? Pero vamos, creo que a aclarar muchas dudas para la gente que quiera conocer sobre el tema de adicción sexual. Gracias, Francisco. Hablaremos sobre las causas de la adicción sexual. Un tema, como usted ya lo ha dicho, un tema tabú que resulta difícil tratar en general en la sociedad porque posiblemente no aprendimos a tratarlo en donde deberíamos empezar, que es en el hogar, en donde normalmente, creo yo, deberíamos salir de muchas dudas, de muchas inquietudes, deberían ser los padres los que nos ayudan en estos temas, con una verdadera, digo yo, guía, que sea constructiva, que sea positiva para cada uno de los jóvenes cuando están en etapas de crecimiento, ¿verdad? La adicción sexual, ¿qué es la adicción sexual y cuándo se considera adicción, Francisco? Bueno, hay mucho conflicto entre eso, pero yo quiero aclarar que yo no soy psicólogo, ni terapeuta, ni médico, ¿no? Simplemente pertenezco y he fundado grupos aquí en Ecuador que ayudan a adictos, a gente que pasa esta problemática y voy a basarme los conceptos, la experiencia y la teoría en base a estos grupos, ¿no? Nosotros no tratamos de evitar conflictos con cualquier yo qué sé, ideología, incluso la parte científica, aunque nuestros grupos se basan muchísimo en la parte científica. Entonces, la adicción es todo aquello que le vuelve a uno la vida ingobernable. Adicto viene del latín adictus, que prácticamente es esclavo. Entonces, la adicción es cuando una persona ya pasa a ser esclavo de una actividad o una sustancia. En este caso, hablemos que la adicción sexual, a diferencia de las adicciones a sustancias, es una actividad, pero que en sí los daños que produce cerebralmente son casi similares en las necesidades a lo que produce el resto de adicciones, ¿no? Entonces, claro, para definir habría muchos conceptos que dar, ¿no? Pero la adicción sexual en este caso es cuando una persona, sus actividades sexuales de diversa índole le han vuelto esclavo, es decir, ya no las puede controlar. Ya sigue en una actividad que es tratar de llenar un barril sin fondo, que no se llena, y esta actividad ya en vez, al principio puede causar placer, después causa cierto placer, pero más causa daño, más causa sufrimiento, más causa que ya se provoquen como enfermedad. Se dañe la parte mental, la parte corporal. Si hablamos de espiritualidad, ya se sobrepasan los límites del bien y el mal, de lo moral o inmoral, ya no se tiene esa percepción, ¿no? Pero sobre todo el adicto vive en un engaño, porque el adicto dice, yo lo controlo, yo puedo controlarlo, o esto no es una adicción. Entonces, más o menos esa es la idea para darles de lo que es la adicción sexual. Ya es una actividad cuando el sexo ya se ha vuelto ingobernable, o sea, la persona ya es controlada por la actividad sexual. Igual que en otras adicciones, seguramente la adicción sexual no daña solamente a quien la padece, sino también a quienes le rodean, a todo su entorno, a toda la familia. Por supuesto, pero aquí hay una aclaración muy importante sobre el adicto sexual. Ejemplo, el alcohólico daña a toda la familia, le pone en jaque a toda la familia porque la familia sabe que se fue a beber, que está bebiendo, que no viene, que se está gastando el dinero en otro lado y llega el alcohólico cuando llega a la casa, como muchos alcohólicos llegan con grados de violencia contra la familia, violencia contra la esposa, o sea, al alcohólico se le nota.
Igual, ejemplo, hablemos del narcótico, aquel que consume drogas, de ejemplo, como la cocaína. La actitud ya se le nota en bajas de peso, en su trato a la gente, en echar a la culpa a la madre, daña a toda la familia, le tienen nervios porque ya se comienza a robar cosas, ya comienza a ser muy violento, o sea, son actitudes que se notan. En cambio, en la adicción al sexo sucede algo muy diferente. Muy pocas familias pueden notar la adicción al sexo. El adicto al sexo, como no consume, algunos consumirán drogas o algunos, eso no está descartado, ¿no? Pero el adicto al sexo tiende a que, como es la actividad sexual, es una actividad que en su mayoría de veces se lo hace en círculos íntimos o a puertas cerradas o en ambientes ocultos. Entonces, la mayoría de gente no reacciona, o sea, no conoce sobre esta actividad. En muchos casos, bueno, en el hombre puede ser notoria la actitud de adicción sexual, pero es a veces muy protegida incluso en los círculos familiares porque se considera que el hombre heterosexual tiene el derecho a tener una vida promiscua, ejemplo, o varias actividades sexuales. Solo cuando ya estas actividades sexuales impliquen algo legal, ahí es cuando la familia puede saltar, pero como en nuestro país lastimosamente hay fidelidades familiares, también el adicto sexual abusa porque sabe que va a ser defendido por su familia, o hablemos en contextos religiosos, el adicto sexual sigue abusando porque como tiene esta doble cara de decir, por un lado hago caridad, pero en mi lado oculto yo abuso, muchos de estos seguidores de fieles, no estoy hablando de religión específica, pero pasa, le van a defender, porque le defienden porque no, es que él es una muy buena persona, él ayuda, él hace obras, entonces hay estas dos caras del adicto, por eso Miguel Ángel Fuentes en un libro que se llama La trampa rota, que les invito a bajar del internet, es gratuito, él dice que la adicción sexual es una de las más tiranas, porque es la que más hace daño a otras personas sin que esto se ha notado o incluso a veces hasta es defendido por el mismo contexto social. Pero podría darse casos en que también muchas veces con conocimiento o sin conocimiento se ve afectadas otros ámbitos de la convivencia. En el hogar, por ejemplo, se me ocurre pensar a mí en la parte económica, por ejemplo, cuando se dan las adicciones al sexo, por lo tanto acuden a medios como la prostitución, como el consumir, el gastar el dinero fuera de casa, bueno, tantas otras cosas que implica. Entonces ahí podría, digo yo, hacerse un tanto evidente, pero como usted dice, en ocasiones la misma familia o el mismo contexto se encarga como de tapar esta situación. Por supuesto, porque vamos a hablar una cosa aquí, ejemplo, si un hombre, vemos que el negocio de la prostitución es un negocio muy legalizado en varios países y que hablamos de cierta cultura moral, religiosa, ¿no? Pero vimos ahora hasta en la pandemia, los primeros negocios que pidieron abrirse fueron los negocios de prostitución. Entonces, hay esta cultura machista que mientras un hombre vaya donde prostituta sigue siendo hombre. Entonces no hay como esta, no sé, como que la mujer diga, no, tú te vas donde prostitutas y yo pongo un freno y aquí se acabó todo, ¿no? E incluso hasta en el mismo contexto, la misma ejemplo, si la esposa le dice a la suegra, le dice su hijo está yendo a donde prostitutas, la suegra le va a decir, ese es hombre, o sea, yo también pasé por lo mismo. Entonces, en este contexto, sí para mí, voy a hablar en el tema de grupos, no, como dije, no soy un terapista, pero es muy difícil en el contexto social en que vivimos de educación, que sobre todo un hombre heterosexual eh, tenga un concepto claro de lo que es sexualidad sana. No lo tiene. Es muy difícil. Y hablo hasta en el círculo religioso, en el círculo de médicos, está tan normalizado la promiscuidad entre hombres heterosexuales
que es muy difícil decirle, sabes que estás haciendo daño. O sea, muy raro es el hombre heterosexual que dice, solo cuando ya llegan a los grupos porque ya están hechos pedazos, o sea, ya se dan cuenta el daño que les está causando, ¿no? Pero llegan con ese autoengaño, o sea, que voy a ver cómo me voy a un grupo para controlar esto, pero es muy difícil que en el contexto heterosexual machista que vivimos y de educación que vivimos de generación en generación, un hombre heterosexual tenga un concepto claro de lo que es sexualidad sana. Generalmente para el hombre heterosexual, el homosexual es el malo, es el enfermo. El hombre heterosexual siempre está en sanidad, ejemplo, y lastimosamente estas conductas son repetidas por enseñanzas tanto de padres como de madres. O sea, la madre mismo le dice, no estoy hablando ahorita de adicción, pero sí le está diciendo al hijo, hombre, tú puedes tener las chicas que puedas, tú puedes ir donde prostitutas, no hay ningún problema, pero la mujer tiene que ser solo de un solo hombre y de casa, ¿no? O sea, ya vienen ciertas conductas discriminatorias y educadas desde casa, ¿no? Y eso es lo que es una ideología de género, no lo que nos están mintiendo ahora. La ideología de género es justo decirle a una mujer, tú por mujer tienes que hacer esto y tú por hombre tienes que hacer esto. Y muchas de estas conductas sí son enfermizas, hablando ya sexualmente, pero me refiero a lo que está pasando en los grupos de ayuda a personas con adicciones. La tecnología en realidad es una herramienta extraordinaria, pero asimismo puede ser un medio como para que la pornografía pues llegue a tantas personas, empezando por los niños. No digamos, supongo, yo me imagino también habrán mujeres adictas sexuales, no podemos decir que no, pero generalmente esto como que va más con el hombre, ¿no? Justamente ahora en los grupos de adicción al sexo, el máximo problema que viene ahora es por la pornografía, porque ahora la pornografía es muy fácil de conseguirla, es decir, está en el internet. Y encima de eso también entre hombres, entre los grupos de hombres, sea de colegios, de universidad, de profesiones, se ha vuelto muy normal en compartir pornografía. No estoy hablando desde un punto de vista moral o religioso o queriendo juzgar esto, ¿no? Pero se ha vuelto muy normal el compartir incluso una pornografía que a veces es muy, yo qué sé, es muy fuerte, es muy degradante, ¿no? Entonces, y se está poniendo esto como normal, es decir, se sigue ya utilizando las imágenes de las mujeres como objeto y esto se presume, o sea, yo comparto pornografía y el que comparte presume de su machismo, de que le gustan las mujeres, de ejemplo, ¿no? Pero esto sí puede llevar a que una persona comience teniendo placer viendo estos videos o fotos y puede, no digo, pero en muchos casos la mayoría de gente que está llegando ahora a los programas de adictos al sexo llega por pornografía. O sea, la distorsión y cada vez quiere más, o sea, se comienza con algo tan pequeñito como que vio un video y le gustó y de ahí comienza una búsqueda de más y más y más y más, ¿no? Entonces, sí, esto está afectando terriblemente y ahora yo antes del programa estaba investigando cómo estamos actualizando las cosas. Yo sé que en muchos grupos que llegan mayores de edad ya, pero estaba viendo que una doctora decía que ya la pornografía está afectando a niños de 8, 9, 10 años. Entonces, el acceso es tan fácil que ya les puede, desde chiquitos, distorsionar la realidad de lo que es la sexualidad. Entonces, ya desde chiquitos ya adquieren una sexualidad prácticamente enfermiza, ¿no? Entonces, eso es el riesgo que tiene la tecnología ahora, ¿no? Entonces, sí, llega muchísima gente que está llegando alrededor de los programas y a nivel mundial por pornografía. Gracias amigos por seguir acompañándonos. Esta tarde nos acompaña Francisco, con quien conversamos sobre las causas de la adicción sexual. No olviden, si ustedes gustan hablar con nuestro invitado, pueden llamar a los teléfonos 2558-915, 2558-916. Francisco, ¿qué le parece si nos enfocamos en conversar sobre las causas que ocasionan esta adicción sexual? Ok,
Las causas, habría muchas causas, pero hay que aclarar que las adicciones no tienen, no discriminan. Es decir, pudiéramos ver que hay varias causas para una adicción sexual, pero cualquier persona está expuesta a caer en una adicción facilito, A cualquier prácticamente, edad. a cualquier edad. Ahora estamos viendo Ujú. en estas cuestiones de adicciones. Ejemplo, el alcoholismo, ya estamos viendo que hay gente que está iniciando, ya está adicta a los 10 11 años, igual a las drogas, ¿no? Y como decía ahora, para mí personalmente me asusta, ¿no? Porque me parece muy duro que un niño empiece una adicción tan pequeña, una adicción sexual, y hay casos, ¿no? Entonces, podría haber Perdón, varias... Francisco, voy a interrumpir esto. Me parece Sí, interesante esto que usted menciona sobre el alcoholismo. ¿Podría darse el caso en que es una adicción como el alcoholismo vaya como tal vez, qué sé yo, progresando de tal manera que pueda terminar en otras adicciones como la adicción al sexo, por ejemplo? como base, el alcohólico siempre tiene distorsionada su sexualidad. No digo que el alcohólico sea adicto al sexo, pero Uh-huh. sí está casi comprobado que el alcohólico, al dejar de beber, puede sufrir un cambio de adicción y caer en adicción sexual. Y eso se lo explica, pueden investigar, se llama los 12 síntomas de la borrachera seca. Y el octavo es justo la ingobernabilidad sexual. O sea, es decir, para de beber, pero enseguida comienza a cambiar esas adicciones con otras adicciones. Puede ser el tabaco, en los grupos de ACE, de Alcohólicos Anónimos, a veces se fuma mucho, pero de ahí viene este trastorno de querer cambiar con la adicción sexual. Entonces, sí, el Uh-huh. alcohólico es un inmaduro emocional y es un inmaduro sexual. Y lo digo en general. No vas a encontrar generalmente un alcohólico que sea maduro sexualmente o que tenga una sexualidad sana. Es muy duro y difícil que un alcohólico entienda lo que es una sexualidad sana. Pero sí, hay gente que tiene también doble adicción. Como así encontramos alcohólicos puros, también encontramos gente que tiene adicción al sexo y adicción al alcohol, ¿no? Como te Uh-huh. digo, esto de las adicciones no discrimina a nadie. Absolutamente hay que estar prevenido, ¿no? Y yo creo que una causa de las principales, eso ya lo digo por mí y en algo de lo que he visto en los grupos y en base al programa, una de las causas principales para caer en este tipo de adicciones, sobre todo en la sexual, es la falta de educación sexual. La falta de una educación sexual buena, científica, lógica, de prevención. Entonces, al no tener este tipo de educación sexual, este tipo de conductas se promueven, o sea, se promueven y vemos cómo ahora se comparten, hasta en internet entre amigos se comparten pornografía que puede llevar a este tipo de adicción. Una Eh, educación sexual que ratificamos debe empezar en los hogares. pero verás, es duro en los hogares porque muchos de estos hogares ya vienen con estas malas enseñanzas, o sea, ya vienen de hogar en hogar, en hogar, en hogar. O sea, esto tiene que ser una educación de sexual de Estado, de colegios, de educación de sociedad. Uh-huh. Porque si la misma familia, el hijo está viendo que su padre y respeta a su madre con su amante y lo festeja y dice que es normal tener amantes, entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Y si en Claro. la misma familia el padre ve que la mamá le protege, ejemplo, al alcohólico que es infiel, ¿qué va a hacer él? Entonces no tenemos esta educación sexual ancestral, hablemos. Tenemos más bien una visión muy distorsionada de lo que es el sexo, en que o conversamos de sexo para reírnos y burlarnos, o conversamos de sexo hechos los muy moralistas y santos, ¿no? Pero hablar del sexo tal como es y de sexualidad con todos los riesgos que trae, con todo lo que implica una sexualidad, a la mayoría de gente le da miedo y por eso que en los grupos de 12 pasos, a la mayoría les da miedo el cuarto paso cuando dice hacemos un inventario moral de nosotros mismos, porque ahí viene la parte sexual y en esa parte sexual la mayoría ya cuando están en un proceso espiritual de cambio, le da miedo reconocer que sexualmente ha cometido muchos no errores, sino que ha hecho daño
que se ha hecho daño a sí mismo y ha hecho daño a otras personas, ¿no? Entonces, sí es una educación sexual que tiene que ser, yo digo incluso hasta cruda, porque la gente no tiene idea de que cada vez que está teniendo una relación sexual, se está jugando la vida. O sea, hay que tener relaciones sexuales con respeto, con amor, amarse, o lo que nos enseñan, amarse a uno mismo. Si uno aprendiera bien lo que significa amarse a uno mismo, realmente también entendería lo que es amar al resto, amar al prójimo y amar su cuerpo y amar el cuerpo del otro respetándolo, ¿no? No tenemos lastimosamente esa concepción, y hablo por mí también, o sea, yo primerito porque yo me eduqué así, o sea, digo, ¿qué concepción puedo tener yo si no me enseñaron ni siquiera a amarme a mí mismo? ¿Ya? Entonces, cuando haya este tipo de educación sexual, la gente ya podemos hablar justo de prevención. Es decir, yo si tengo una relación sexual, sé que puedo dejar embarazada a una persona, sé que puedo traer un hijo al mundo que no lo deseo, sé que puede ese hijo sufrir mucha violencia, sé que cada vez que tengo una relación, ejemplo, sin protección, puedo contraer una enfermedad de transmisión sexual, puedo transmitir una enfermedad de transmisión sexual, incluso sin saberlo. Porque hay muchas personas que tienen cierto tipo de enfermedades de transmisión sexual que no saben ni siquiera que esas están infectadas, ¿no? Así es. Entonces, es poner crudito a lo que trae, como cuando la persona se reprime mucho de su parte de sexualidad, cuando le considera que el sexo es malo, que es pecado, cómo esa represión llega a explotar en casos de pedofilia, en casos de abusos a menores, ¿no? Entonces, hay que poner todo esto en un tapete, pero así lógico, porque estamos viendo ahora en pandemia. No estamos hablando de adicción sexual, pero veamos cuánta gente está sufriendo abusos sexuales dentro de la casa. En la misma familia está subiendo abusos sexuales, niños que están siendo abusados, mujeres que están siendo abusadas, ¿no? Y a veces concebimos en esta falta de educación sexual que tenemos, que solo es abuso cuando le violan. Y realmente no es así. Es abuso cuando ya le obligan a hacer algo que esta persona no quiere hacerlo porque tiene al frente una persona que tiene poder. Entonces ahí es una de las primeras visiones de lo que vemos, de que muchas de estas adicciones y justo la adicción al sexo se cae porque la gente no tiene una información clara de lo que es la sexualidad. No tiene. Francisco, para muchas personas las causas de la adicción sexual pueden incluir experiencias traumáticas también de la infancia, como abuso sexual, abuso físico, como usted lo acaba de decir, o rechazos, por ejemplo, de parte de sus progenitores, que va tal vez creando esta parte de inseguridad, esta parte de baja autoestima. Por supuesto, y esto ya lo hablamos de la parte científica, ya no voy a hablar como parte de un grupo, sino que ya estos lo dicen estudios. Generalmente muchos estudios y muchos psicólogos coinciden de que una persona que fue abusada sexualmente de niño puede en su mayoría de casos de grande caer en adicción sexual. ¿Por qué? Porque se le despertó el instinto sexual antes de hora. O sea, se le despertó toda esa curiosidad sexual antes de hora, pero lastimosamente en un contexto negativo, en un contexto que no hubo amor ni nada de eso, se despertó. Y persona puede caer en adicción sexual por esto, por una despertada de su sexualidad en temprana edad. Por eso incluso también se habla de que cuando a adolescentes, y hablo adolescentes, se les lleva a un prostíbulo para que sean hombres y tengan su primera relación sexual con prostitutas, también esto ya se distorsiona y ya cuando están de edad más adulta, conciben que solo pueden tener sexo pagando, ¿ya? Entonces mira ya cómo se distorsiona todo esto, ¿no? Entonces sí, eso lo dice la gente de la ciencia, hablemos de la academia, en que gran parte de personas que fueron abusadas sexualmente de pequeños, en la adultez van a generar esto. La otra parte sí es también igual que todas las adicciones. Muchas de las adicciones pueden ser causadas por falta de afecto,
pero como la misma sociedad no nos enseña a buscar, como se llama, actividades sanas para sanar esto, ¿no? Sino que lo más a la mano que tenemos es alcohol, droga, sexo, entonces es más fácil caer en estas adicciones como búsqueda de llenar ese vacío. Entonces quiero llenar ese vacío con relaciones sexuales a ver si alguien me quiere, a ver si alguien me aprecia, a ver si alguien me llena, ¿no? Pero como estoy con ese trauma, o sea, siempre, nadie me va a llenar. Siempre estoy cambiando de parejas sexuales, siempre estoy buscando a otra persona, entonces nadie me va a llenar. Incluso el adicto sexual puede llegarse a casar y dice, no, yo me caso y esta va a parar, pero resulta que no, dura un mes, 2 meses y vuelve a lo mismo. Sí, a eso precisamente quería llegar porque esta adicción al sexo no es exclusiva de los hombres solteros, de las personas solteras. Sí. Se da mucho en los matrimonios, algo que puede provocar problemas también en la relación, porque empezando porque es una falta de respeto, digo yo, esto de la pornografía, por ejemplo. Sí, es que no tenemos claro lo que es una sexualidad sana, incluso en el mismo ambiente de parejas heterosexuales. No se tiene un concepto, por ejemplo, la falta de educación. Yo me quedé loco una vez en un grupo, que una persona asistió a este grupo, era una mujer, y dijo que su marido veía pornografía y que ella estaba muy mal de sentirse que de noche tenía que acostarse con él y él estaba viendo pornografía en una computadora, o sea, ni siquiera delante de ella, ¿no? Y ella en su sentirse tan mal que se le ha hecho un hábito a este hombre ver pornografía, va donde la madrina del grupo, no quiero hablar mal de Alanón, pero a que vean que incluso en los grupos tenemos este concepto. Falta de información. Listo, estamos dando solo información. Pero en los mismos grupos, como tratamos enfermedades, o sea, la gente que viene a los grupos viene enferma, y viene enferma mentalmente. Puede ser duro, pero viene así, no tiene una concepción clara. Entonces, ella le dice a la madrina que su esposo está viendo pornografía y que ella no quiere tener relaciones sexuales con su esposo. Y la madrina le dice que eso es normal, que se abra nomás con el esposo y que sea buena esposa y que lo abra. Mira cómo se tiene esta cuestión que llamamos en los grupos falta de sano juicio. Entonces, hasta un padrino o madrina puede tener esta concepción enfermiza de sexualidad y dar malos consejos a sus ahijados. Y esto lo he visto yo personalmente en los grupos. O sea, no te digo que porque vas al grupo la gente tiene una visión de sexualidad sana. Recordemos como tampoco podemos generalizar, Francisco. No estamos generalizando. Exclusivo, ¿no? Sí, pero es un caso de que me acuerdo cuando la persona habló, nadie le dijo nada. O sea, nadie dijo, ¿sabes qué? En este grupo no se puede aconsejar eso, o un padrino o madrina no puede aconsejar eso. O sea, se quedó todo el mundo callado, ¿no? Entonces... Sí, Francisco, perdón que interrumpa, pero yo pienso que esto de la pornografía, de todo lo que se puede obtener a través del internet o de las redes sociales, inclusive, se dice que es normal, pero yo diría más bien que es común. Y por eso es que la gente empieza a tomarlo como que si los otros ven como que si existen grupos que comparten esto, pues ahora es normal. Pero yo diría más bien que es común, pero normal de ninguna manera, ¿no? Pero yo voy al aspecto de que si una persona conoce lo que es sexualidad sana y conoce cuáles son actitudes sexuales abusivas, que es lo que tratamos en los grupos. Una persona que conoce eso jamás pudiera aconsejarle a una persona que se acueste con un esposo que es adicto a la pornografía. Claro. A eso voy. A eso es como se ha normalizado. O sea, realmente una persona que practica un programa de 12 pasos ya está clara en lo que hace daño y dijera, eso jamás se puede aconsejar. O sea, déjale a eso voy. Sí, vamos al aspecto de que ya está normalizado el compartir por celulares, se comparte mucha pornografía, pero eso también no tiene que ver con adicción al sexo, porque mucha gente de que reciba la pornografía en los celulares puede ver o no ver, o puede ser adicta o no adicta, pero sí puede iniciar un proceso de adicción. Pero a lo que voy es que en los programas, cuando una persona tiene un concepto de sexualidad sana, sabe poner límites. Entonces, si una persona, el marido le es infiel y viene acostándose con otra persona, no va a decir yo me acuesto contigo.
Entonces sabe poner límites y las cosas son así de claro, ¿no? Entonces Sí, la sí, cuestión... precisamente de esos límites se ha hablado ya en diversas ocasiones y con los grupos, y es importantísimo saber establecer los límites, porque ¿qué es lo que pensamos las personas en la sociedad? Que tenemos que ponerle límite al otro, pero siempre ahora ya con el compartimiento de ustedes, con lo que ustedes nos han enseñado en los diferentes grupos, sabemos que el límite no debemos ponerle a la otra persona, sino ponernos a nosotros mismos. ¿Hasta dónde debo yo soportar tal o cual situación? Es que ya no hablamos de soportar, yo no tengo que soportar nada. Si yo me respeto, no tengo que soportar nada. O sea, no hay que confundir tolerar con aguantar. O sea, las faltas de respeto, cuando uno ya empieza a amarse a sí mismo, no se las soporta. Se pone límites y hasta aquí acabó. Yeah. ¿Por qué? Porque cuando una persona no pone límites, la otra persona va a creer que es normal. Entonces, como no me pone límites, sigo avanzando. Entonces, eso es lo duro que a veces nos toca en ciertos programas, es que yo tengo que aprender, comienzo conmigo mismo. Por ejemplo, yo soy alcohólico, no puedo soportar una gota de alcohol, o sea, tengo que acabar con el alcohol. Yo soy adicto al sexo, no puedo soportar pornografía, tengo que acabar con la pornografía. Pero en abusos sexuales, eso es el límite, o sea, esto no se puede hacer y punto. Y eso es lo que nos cuesta hacer porque, como dije, como no tenemos una educación sexual buena, nos enseñan que, a veces incluso nos enseñan que soportar es amar. Y mira cuánto nos estamos enfermando. Entonces, en estas cuestiones, o sea, en este ejemplo que yo puse, es que eso, cuando ya se estudia lo que es sexualidad sana y lo que es conductas sexuales abusivas, eso no se puede tolerar. No se puede tolerar. ¿Cuáles podrían considerarse los problemas más fuertes que puede ocasionar la adicción sexual? Todo adicto tiene 4 fases que le dañan. En la adicción sexual vamos a hablar. La primera, la parte corporal. La parte corporal puede sufrir muchísimo, ya que el adicto puede contraer muchas infecciones de transmisión sexual. Y en esas, algunas mortales. Y no solo, el riesgo no es solo ese, sino que un adicto puede transmitir infecciones de transmisión sexual a varias parejas. O sea, el riesgo es más fuerte porque, como decía este señor que escribió La trampa rota, la adicción al sexo es una de las más tiranas, porque un adicto tranquilamente puede estar matando a varias gente, porque si pasó solo a 5 personas, hablemos del VIH-Sida, que sabemos que es, o ahora hablemos del papiloma humano, que en el hombre no es una enfermedad que sea notoria, pero basta que una persona transmita a 5 personas una enfermedad de transmisión sexual, al año llegó a 625. O sea, miren la gravedad de esto, ¿ya? Esos son los riesgos más fuertes del adicto. Problema que tenemos ahora, yo sé que hay campañas de esto del aborto, no me quiero meter en el asunto, pero gran parte de abortos son causados por irresponsabilidad en actos sexuales. Entonces, no se protegen, queda embarazada la persona, dice, yo aquí me lavo las manos, la persona que queda sola, la chica puede abortar o lo que sea, no estoy aquí diciendo nada, pero muchos de los abortos es causado por estos problemas de que no se tiene conciencia de que cada relación sexual puede generar una vida, ¿no? El mismo aspecto de los adictos, de que pueden generar incluso vidas de hijos que son no deseados. Estos hijos al venir al mundo sufren de una violencia tremenda, sea por parte del padre o por parte de la madre. Entonces son varias cuestiones, la cuestión de que se llega ya a la perversión. La perversión es cuando una persona ya tiene placer haciendo daño a otro. Pues vemos el caso de las violaciones, el caso de la pedofilia, el caso del pago sexual, o sea, porque se está pagando por tener placer sabiendo que la otra persona está sufriendo, porque mucho de este negocio de la prostitución no se basa en el placer de la otra persona, se basa en que la persona que se está prostituyendo está sufriendo. Y yo me he quedado muy, ¿qué te digo?
es muy fuerte este negocio de la prostitución porque no lleva nada bueno, porque aunque es prohibido la prostitución de menores de edad, traen a menores de edad. Y yo me acuerdo que les llaman por teléfono al cliente y le dicen, mira, ya te tengo una de 15 años, una de 16 años para ti, ¿no? Y el cliente sabe que esa chica está sufriendo y cuando ya hablas con un adicto sexual, dices, pero esa es una niña. Y el cliente dice, sí, pero tarde o temprano les acaba gustando, ¿no? O ver cómo los hombres que ya han caído en esto de pago sexual, a la final defienden esto y dicen, no, es que a ellas a la final les acaba gustando. O sea, saben que es un acto en que una persona tiene placer en base al sufrimiento de otra, pero ya está normalizado. Entonces, las aristas de la adicción sexual son tremendas, son muy, muy duras. Es ya que se llega a hacer daño a otros por, ¿cómo se llama?, por satisfacer. Estamos viendo el caso de abuso de niños, ¿no? El caso de pornografía infantil, que ya llega gente que tiene excitación viendo a niños desnudos. Entonces, mira dónde llega la adicción sexual. Es una esclavitud, pero realmente que para mí, no quiero hablar así, voy a hablar, llega un rato que pueden ser cosas terroríficas en este aspecto, ¿no? Algo que me parece muy importante mencionar, aunque algo ya se dijo, Francisco, es el problema con los hijos, lo que heredan los hijos, porque en verdad tenemos que entender que la niñez, la juventud, pues es el futuro, ¿no? Es que eso, nosotros podemos ponerlos a nuestros hijos en un buen colegio, ejemplo, en un colegio que reparta cuestiones de valores y morales y todo eso. Pero si el hijo en la casa mismo está viendo que en la misma casa, si respeta todo eso, él no va a seguir el ejemplo del colegio, él sigue el ejemplo que están haciendo los padres, ¿no? Y generalmente un hijo de un adicto, aunque diga que tarde o temprano no va a ser igual que su padre, acaba haciendo lo mismo que su padre o su madre. Es muy raro. Un mensaje, perdón, es muy raro muy raro las decepciones que digan, yo tuve un padre adicto y no he caído en eso. Es muy raro. Lastimosamente, inconscientemente, como la persona fue educada en ese ambiente, es como que inconscientemente se persigue eso. Muchísimas gracias. Entonces aquí pues el mensaje, digo yo, a aquellos padres que están viviendo una situación como esta, una situación que en verdad está llevando a sus hijos a tener su misma conducta, ¿no? A tener su mismo comportamiento, a tener su misma forma de vivir, digo yo. Yo insisto siempre en que los jóvenes hay que cuidarles mucho, los niños hay que cuidarlos mucho. Francisco, no me queda más que pedirle y agradecerle y pedirle que por favor nos dé un número telefónico donde pueden llamarle, no sé, acudir nuestros amigos oyentes. Bueno, ahorita que hablamos del tema de adicción sexual, lo más práctico que yo les invito es a que vean en la misma página de internet de los grupos de adictos al sexo anónimos. Es muy fácil, pongan sexo adictos anónimos y les va a salir la página en internet y ahí tienen información en inglés y en español. Y si ustedes ya quieren mismo, dicen, tengo la necesidad de asistir a un grupo, ahí está, dice reuniones. Ustedes den un clic ahí y van a aparecer todas las reuniones, tanto en inglés como en español. Ahorita estamos funcionando, ustedes saben, por la pandemia, más en internet. Ya no hay grupo aquí, el presencial grupo en Ecuador ya no hay, pero hay en internet, o sea, se mantienen los grupos y ahí ustedes van a encontrar mucha literatura que les puede ayudar prácticamente en el tema sobre ya si tienen interés sobre el conocimiento, que es bueno saber sobre lo que es adicción sexual, pero también si tienen algún problema con este tópico y quieren participar de un grupo, vayan a la página Sexo Adictos Anónimos. Solo pongan en Google Sexo Adictos Anónimos, les va a salir la organización, es a nivel mundial, es gratuita y ahora se están reuniendo en internet.